La paz del Señor esté en nuestros corazones. Esta mañana, mientras las noticias llegaban desde Italia, sentí en el pecho el mismo estremecimiento que debieron sentir aquellos que vieron moverse la tierra bajo sus pies. No es solo la piedra la que se quiebra cuando ocurre un terremoto, también se quiebra la seguridad que creíamos eterna. En un segundo, lo sólido se vuelve polvo y la vida que parecía estable se revela frágil, efímera, dependiente del soplo. He visto en los ojos de quienes sobrevivieron algo que no se puede fingir, el asombro del que comprende, por fin, que todo lo material es prestado. Las casas, las plazas, las iglesias, los objetos que guardaban memoria. Todo puede desaparecer, pero en medio de esa pérdida, algo más fuerte despierta, el impulso de ayudar, de consolar, de abrazar sin palabras. Allí, donde la tierra se abre, el corazón humano se ensancha. He aprendido que, tras cada desastre, el silencio es la primera respuesta sagrada, no para evadir, sino para escuchar. Hay un momento en que ninguna explicación basta. La fe no consiste en hablar por hablar, consiste en permanecer. El alma necesita callar para poder sostener lo que el cuerpo no entiende. Por eso, ante las ruinas, no debemos llenar el aire de ruido, sino de presencia. Recuerdo haber caminado una vez por un pueblo después de un temblor. El suelo todavía temblaba débilmente y la gente sin hablar se reunía en las plazas. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente se miraban. Nadie sabía qué decir y sin embargo, aquel silencio no era vacío, era comunión. Era como si el miedo, al compartirse, se transformara en consuelo. La tierra tiembla y nos recuerda que no somos dueños de ella, que nuestro paso es breve y nuestro control ilusorio. Nos creemos arquitectos del destino, pero bastan unos segundos para devolvernos a la verdad. Somos huéspedes, y ese descubrimiento, aunque duela, es también una bendición. Porque cuando se rompe la ilusión del poder, el alma vuelve a su humildad original. He sentido que en cada tragedia se esconde una llamada, no una voz que exige, sino un susurro que invita a mirar distinto. La tierra no castiga, respira, se acomoda, se ajusta, busca equilibrio. Nosotros los que vivimos sobre ella, olvidamos hacerlo. Quizás por eso su movimiento nos sacude tanto, porque nos muestra lo que hemos dejado de sentir. En los monasterios antiguos, cuando la tierra temblaba, los monjes se arrodillaban en silencio. No huían, no gritaban, permanecían quietos hasta que todo pasaba. No por indiferencia, sino por confianza. Sabían que la fuerza del mundo no es enemiga, que el temblor y la calma provienen del mismo origen. Su silencio no era resignación, era entrega. He visto cómo, después del terremoto, los pueblos vuelven a reconstruirse con una ternura que antes no existía. Cada piedra colocada lleva consigo la memoria del miedo y el deseo de seguir. Los que perdieron a alguien se convierten en los más compasivos, los que se salvaron, en los más atentos. La tragedia, si no endurece, ablanda, y en ese ablandamiento se revela la presencia de Dios, que nunca abandona, sino que acompaña desde dentro. No hay palabras capaces de explicar el dolor de quien busca a un ser querido entre los escombros. En ese abismo solo cabe el silencio, pero en ese mismo silencio, a veces se siente algo leve, una calma que no debería estar ahí, y sin embargo, está. Es la presencia divina, invisible pero firme, como una mano que sostiene, sin necesidad de tocar. He comprendido que el silencio no es ausencia de fe, sino su forma más pura. Cuando todo se derrumba, el alma deja de teorizar y simplemente se deja sostener. El silencio es el espacio donde la esperanza se regenera,
donde el llanto se vuelve oración sin palabras. Allí donde el ruido cesa, Dios habla. Italia tiembla, pero su espíritu no. En sus pueblos se escucha el sonido de las campanas, no para llamar a la misa, sino para recordar que la vida continúa. Cada toque es una declaración contra el miedo. Seguimos aquí, seguimos creyendo, seguimos amando. Y ese sonido, mezclado con el polvo y las lágrimas, tiene una belleza que ninguna riqueza podría igualar. He visto niños ayudando a ancianos, desconocidos compartiendo mantas, médicos trabajando sin descanso, voluntarios que cruzan montañas para llevar alimento. Todo eso nace del mismo lugar, del corazón que no se resigna a que el dolor tenga la última palabra. Y ese corazón que late en medio de la destrucción es el verdadero templo de Dios. En las noches que siguen al temblor, cuando las luces se apagan y el miedo vuelve a visitarnos, hay que recordar que la tierra, aun cuando se mueve, sigue sosteniéndonos, que el cielo no se ha caído, que el amor sigue siendo posible. En esa oscuridad, la fe no se dice, se respira. He pensado que tal vez el llamado más urgente de esta hora no sea a reconstruir edificios, sino a reconstruir la interioridad, a levantar dentro de nosotros un lugar donde la vida no dependa de lo externo. Si el alma tiene cimientos de confianza, ninguna sacudida la destruye. Por eso, en medio de tanto ruido, invito al silencio, no al silencio de la indiferencia, sino al silencio que escucha, que acompaña, que abraza sin preguntar. Solo en ese silencio se renueva la fuerza. Solo allí la presencia de Dios se hace perceptible, suave como la brisa que sigue al temblor. La tierra volverá a calmarse, las grietas se llenarán de flores, las plazas volverán a tener risas, las campanas volverán a sonar con alegría. Pero este momento de fragilidad no debe olvidarse, porque nos recuerda que la vida, aún temblorosa, es un don, que lo importante no es la estabilidad de la piedra, sino la fidelidad del corazón. Doy gracias a Dios por cada alma que, aún con miedo, se mantiene de pie, por cada lágrima que cae sin desesperación, por cada silencio que consuela más que 1000 discursos. Que Italia encuentre en este temblor no solo dolor, sino también unidad. Que el mundo, al mirar su herida, descubra la suya. Y que, en medio de la tierra que tiembla, aprendamos todos a permanecer en paz. Bajo la mirada de Dios, el temblor pasará. Y cuando pase, quedará el silencio, no como vacío, sino como promesa. Un silencio lleno de presencia, donde el alma, por fin, vuelve a escuchar el pulso sereno del amor que todo lo sostiene. Doy gracias a Dios por permitir que aún, en medio del temblor, la palabra pueda hacerse quietud. He pensado largamente en lo que sucede después de un terremoto. No me refiero solo a los muros que caen, ni a los cuerpos que se rescatan, sino al silencio que queda en el aire. Ese silencio espeso que parece quedarse suspendido sobre las calles. Es un silencio que no pertenece ni al miedo ni a la calma. Es otra cosa, algo que solo aparece cuando la tierra recuerda a los hombres su fragilidad. Ese silencio es como una pausa sagrada en la que el alma humana, aunque no lo sepa, se pone de rodillas. El temblor no avisa, llega, sacude, se va, pero lo que deja es una enseñanza que ninguna palabra puede traducir, la certeza de que la vida no nos pertenece, que somos huéspedes de un mundo que respira. La tierra no nos castiga, solo se mueve, cumple su ciclo. Somos nosotros quienes creemos que todo lo inmóvil nos pertenece, que las casas y las torres y los templos son eternos. Pero basta un instante para que comprendamos que lo eterno no está hecho de piedra. He pasado noches después de los sismos,
acompañando a los que no podían dormir. Escuché su respiración temblorosa. Vi sus manos aferradas a rosarios o a fotografías. Ninguno pedía riquezas ni poder, solo pedían volver a tener suelo, volver a abrazar, volver a despertar sin miedo. En esos momentos, cuando todo se reduce a lo esencial, el corazón se vuelve veraz. El dolor desnuda la verdad que habíamos olvidado, que la existencia es un regalo, no una garantía. Recuerdo haber caminado una madrugada entre los restos de una iglesia. El aire olía a polvo y a cera. Entre los escombros, alguien había encendido una vela. No había imágenes, no había altar, solo la llama que titilaba sobre una piedra rota. Me quedé allí largo rato. No recé con palabras, solo con la respiración. Sentí que aquella pequeña luz bastaba para iluminar todo el sentido del Evangelio, que, aun cuando todo se cae, la fe no necesita techo. He observado que, después del temblor, los hombres vuelven a mirarse de otro modo. Las manos que antes trabajaban por interés, ahora trabajan por compasión. Las voces que antes discutían, ahora consuelan. Los que tenían mucho se acercan a los que no tienen nada, no por obligación, sino porque el corazón, al perder sus muros, recuerda su naturaleza. No somos islas, somos cuerpos de un mismo polvo, almas de un mismo aliento. La reconstrucción siempre empieza en el alma. Antes de levantar paredes, hay que levantar la esperanza. He visto arquitectos, obreros, monjas, niños, todos cargando piedras, limpiando calles, buscando agua. Y en cada gesto hay una oración sin palabras. La solidaridad es la oración más pura. Cuando alguien ofrece su fuerza a otro sin pedir nada, está diciendo el nombre de Dios con el cuerpo entero. A veces me detengo a escuchar el rumor del viento entre las ruinas. Parece un lamento, pero también una promesa. Es como si la tierra dijera: no teman, sigo aquí, y esa voz informa que se mezcla con el canto de los pájaros que regresan, con los pasos de los rescatistas, con los suspiros de los vivos. Tiene una dulzura imposible de explicar. La creación, incluso herida, no deja de cantar. He pensado en la fragilidad como una puerta. Antes la temíamos, ahora la comprendemos. Solo el que se sabe frágil aprende a cuidar. Solo el que ha visto caer lo que ama aprende a amar sin soberbia. La fragilidad no nos hace débiles, nos hace verdaderos. Es la condición que nos permite reconocer que dependemos los unos de los otros. Y en esa dependencia no hay vergüenza, hay comunión. Italia, tierra de santos y de historia, vuelve a ser escuela del espíritu. En sus plazas abiertas, ahora cubiertas de tiendas y de mantas, se respira una fe que no se exhibe, una fe que sobrevive al polvo. La gente ora sin saber que ora, al ofrecer un vaso de agua, al consolar a un niño, al levantar un ladrillo. No hay liturgia más sincera que la de servir. He sentido que en este tiempo el verdadero milagro no está en detener los temblores, sino en mantener encendido el amor. Porque el miedo hace temblar más que la tierra, y cuando el miedo domina, el alma se apaga. Pero si, en medio del miedo, alguien decide seguir amando, algo se salva. No importa cuán grande sea la grieta, por ella puede entrar la luz. La prensa habla de cifras, de pérdidas, de daños, pero detrás de esos números hay historias pequeñas que no llegan a los informes. El hombre que rescata a un gato entre los escombros, la mujer que comparte una manta con una desconocida, el anciano que canta para calmar a los niños. Esos gestos son los verdaderos titulares del reino. Allí se escribe la historia que no se borra. He comprendido que el silencio que sigue a la catástrofe no es vacío, es semilla. En él germina la gratitud,
la humildad, la ternura. Las almas que logran quedarse quietas, sin exigir explicaciones, se vuelven suelo fértil para la paz. No todos entienden esto. Algunos buscan culpables, otros se desesperan, pero aquellos que aceptan y ayudan son los que renuevan el mundo. La tierra tiembla y luego descansa. También el corazón humano se sacude, se rompe, pero después se encuentra otro ritmo, más lento, más real, y en ese nuevo latido se descubre algo esencial: la vida continúa, no con la misma forma, pero con la misma esencia. Todo renace de manera distinta y lo que parecía destrucción se convierte en origen. He pensado que, cuando vuelva la calma, habrá que aprender a conservar el silencio que nos salvó. No volver a la prisa, no olvidar la fragilidad, no dejar que el ruido nos vuelva ciegos. Ese silencio no es retraimiento, es oración permanente, es la conciencia de que cada segundo puede ser el último y que, por eso mismo, cada segundo debe ser sagrado. Quizás el temblor no vino solo a derrumbar, sino a recordarnos que somos huéspedes de una casa viva, que la tierra nos sostiene y nos escucha, que cada paso, cada respiración, cada mirada que damos es parte de un tejido inmenso del cual no somos dueños, sino custodios. Cuando miro los rostros cansados, cubiertos de polvo, los reconozco llenos de una dignidad serena. Han visto la muerte de cerca, pero también han visto la compasión. Han entendido que la fe no evita el dolor, pero lo transforma. En esos ojos hay una madurez nueva, la de quienes han tocado el fondo y han descubierto allí la mano invisible que los levantaba. Y así, cuando todo vuelva a levantarse, cuando los templos se reconstruyan, cuando las campanas vuelvan a sonar, ojalá que el alma no olvide lo aprendido en el temblor, que lo más fuerte no es la piedra, sino el amor que no se rompe, que lo más firme no es el suelo, sino la confianza que permanece, que aunque la tierra tiemble, Dios sigue siendo el corazón que no se mueve. Hay noches que permanecen en la memoria no por lo que se vio, sino por lo que se sintió. La noche después del temblor fue una de esas noches. Todo estaba quieto, como si el mundo contuviera el aliento. No se escuchaban autos, ni voces, ni campanas, solo el crujido leve de la tierra que todavía respiraba. En medio de ese silencio, la gente comenzó a mirar el cielo. Algunos lloraban, otros solo observaban, sin saber qué decir. Fue entonces cuando comprendí que, incluso después del miedo, el alma busca lo alto. Siempre lo ha hecho. El terremoto no solo rompe las calles, rompe también la certeza. Nos arranca de la rutina y nos obliga a recordar que estamos vivos. En ese despertar abrupto hay una mezcla de espanto y revelación. De pronto, lo que parecía importante pierde brillo. La prisa, el dinero, los títulos, las discusiones. Todo se vuelve pequeño frente al milagro de seguir respirando. Esa desnudez interior que tanto tememos es a veces el único camino hacia la verdad. He caminado entre los refugios donde los sobrevivientes pasaron la primera semana. Allí el tiempo se mide distinto, no por relojes, sino por amaneceres. Cada día trae consigo una calma incierta, una mezcla de cansancio y gratitud. La gente habla en voz baja, comparte historias, se consuela con los ojos. Algunos han perdido todo, pero cuando se ayudan entre sí, algo invisible los reconstruye. No lo llaman fe, pero eso es lo que es, la fe encarnada en lo cotidiano. El silencio se volvió refugio. Nadie quería hablar demasiado, como si las palabras pudieran volver a mover la tierra. En ese silencio colectivo, descubrí la oración más profunda que he conocido. No pronunciada, solo compartida. Una oración que no pide explicaciones
ni soluciones, solo compañía. Dios estaba allí, en cada mirada, en cada respiración contenida, en cada gesto de ternura improvisado. A veces pienso que el alma del mundo es como una cuerda tensa. Vibra con cada tragedia, pero no se rompe. Los temblores, los incendios, las guerras, todo lo que parece destruir, en realidad revela esa fibra secreta que nos une. Somos distintos, pero el dolor nos iguala. En ese igualarnos nace la compasión. La compasión es el puente más sólido que existe. No lo derrumba ninguna sacudida. He escuchado decir que la tierra se enfada, pero no creo que la tierra se enoje. La tierra se duele, se sacude como un cuerpo cansado que pide descanso. Nosotros hemos cargado sobre ella peso, ruido, descuido. Tal vez el temblor sea su manera de recordarnos que también ella tiene alma, que no se puede vivir de espaldas a quien nos sostiene, que la creación entera es un organismo y cuando una parte sufre, todo vibra con ella. En los días siguientes, la solidaridad se volvió más fuerte que el miedo. Vi a jóvenes entregar su ropa, a ancianos repartir pan, a familias abrir sus casas. Nadie preguntaba a quién ayudaba ni de dónde venía el otro. Las manos trabajaban antes que las palabras. En ese movimiento sin cálculo sentí la presencia viva del Evangelio. Era como si la fe hubiera dejado los templos para caminar entre los escombros. Las iglesias dañadas se llenaron igual, sin muros, sin techo. La gente se reunía al aire libre. La tierra, todavía temblorosa, se convertía en altar. Un trozo de madera servía de mesa, una piedra de asiento, una vela de esperanza. Allí entendí que la liturgia más verdadera no depende de ornamentos, sino del temblor del corazón que busca consuelo. Y en esos gestos simples, en esos rezos, sin coro ni órgano, la presencia divina se hacía palpable. He pensado que el silencio al que nos llama este tiempo no es el silencio del miedo, sino el del respeto. Respetar lo que duele, lo que aún tiembla dentro. Respetar la herida como quien respeta una puerta sagrada. El dolor, cuando se escucha con amor, se convierte en maestro. Nos enseña lo que las palabras olvidan. La humildad. El alma humilde no pregunta por qué, pregunta cómo seguir amando en medio del dolor. Es la pregunta más humana, la más divina también, porque amar cuando todo está en orden es fácil, pero amar cuando todo se desmorona, eso es fe. Y la fe, cuando nace del temblor, es más pura que cualquier doctrina. Una anciana me dijo una tarde: «Padre, ahora entiendo lo que es tener tierra firme, no bajo los pies, sino dentro». Aquella frase se quedó conmigo. Hay una estabilidad que no depende del suelo. Nace en el corazón que confía, aun cuando la tierra se abre. Esa estabilidad interior es la que sostiene a los pueblos después de la tragedia. Los muros se reconstruyen. Las almas que confían rehacen el mundo. He sentido que los temblores, aunque nos asustan, despiertan la conciencia dormida. Nos recuerdan que la vida es frágil, pero también preciosa, que cada respiración puede ser la última y por eso mismo debe ser agradecida. La gratitud es el lenguaje que cura la herida del miedo. Cuando el alma agradece, incluso en la pérdida, comienza la sanación. Italia, tan antigua y tan viva, se levanta una vez más entre polvo y plegarias. La belleza de sus colinas, sus pueblos, sus voces, no ha desaparecido. Solo se ha cubierto de polvo, como una estatua que espera ser limpiada. Y en esa espera, la fe se hace arte otra vez. Las manos que reconstruyen no son distintas de las que tallaron sus catedrales. Son manos que creen, aún sin saberlo, que toda ruina puede volverse templo. He comprendido que el silencio, después de la tragedia, no es una pausa entre dos ruidos.
Es el lugar donde lo divino respira. Allí, entre el llanto y la calma, Dios susurra, no con palabras, sino con la certeza de su presencia. Una presencia que no promete que nada volverá a temblar, pero que asegura que nunca estaremos solos. Y cuando llegue la próxima sacudida, sea del suelo o del alma, ojalá recordemos esta lección. No estamos aquí para dominar la tierra, sino para convivir con ella. La fe no consiste en no temer, sino en no dejar que el miedo nos aparte del amor. El silencio, al que hoy llamo, no es pasividad. Es oración, es respeto, es escucha. Es el modo más puro de decir, aquí estoy, ante el misterio. Cuando el ruido de las sirenas se apague, cuando las lágrimas se sequen, ese silencio quedará, y en él se escuchará lo más importante: la vida que insiste, la esperanza que no muere, la voz de Dios que sigue diciendo en el corazón del mundo: estoy contigo, incluso cuando tiembla la tierra. Bajo la mirada de Dios, las horas posteriores al temblor se llenan de gestos que no aparecen en las noticias. Hay manos que limpian el polvo sin que nadie las vea. Hay vecinos que encienden fogatas para compartir calor. Hay jóvenes que dejan sus casas intactas para ayudar a levantar las que cayeron. En cada uno de ellos hay algo que el mundo olvida cuando no tiembla: la ternura, esa fuerza silenciosa que sostiene lo que el miedo no puede sostener. He caminado entre las calles agrietadas de pueblos pequeños, donde los balcones cuelgan torcidos y las campanas, en lugar de sonar, descansan en el suelo. El aire tiene un olor a cal, a polvo antiguo, a historia rota. Sin embargo, en ese escenario que podría parecer desolador, he visto cómo la gente empieza a sonreír sin saber por qué. Tal vez porque la vida, aún herida, se resiste a morir. Tal vez porque, cuando todo se ha perdido, ya no queda nada que temer. El temblor nos enseña que el mundo no es un objeto, sino un organismo. La tierra tiene su pulso, su respiración, su necesidad de reajustarse. Y nosotros, hijos suyos, olvidamos que formamos parte de ese cuerpo inmenso. La naturaleza no nos pertenece, nos incluye. Cuando la tierra se sacude, no nos destruye, nos recuerda. Nos recuerda que debemos movernos con ella, no contra ella. Que nuestra fuerza no está en dominar, sino en comprender. He visto cómo las personas, tras la tragedia, redescubren el valor de la palabra sencilla. Nadie habla de teorías ni de promesas. Se dicen: estás bien, toma esto, descansa aquí. Esas frases breves son el idioma del alma. Cada sílaba tiene peso, cada mirada tiene ternura. Allí se hace visible la presencia divina, no en milagros espectaculares, sino en la compasión que se vuelve costumbre. La noche que siguió al temblor fue larga, pero no vacía. En las montañas, las familias se reunieron alrededor de hogueras improvisadas. Algunos rezaban, otros simplemente miraban el fuego. El fuego tiene una manera antigua de hablar. Une sin necesidad de palabras. En su luz compartida, todos entienden que pertenecen a algo mayor que sus miedos. La llama que arde en medio de la oscuridad siempre ha sido símbolo de esperanza. Y esa noche no fue diferente. He pensado que el silencio que sigue al temblor no debería olvidarse cuando vuelva la calma. Es un silencio que enseña más que 1000 sermones. Enseña a escuchar los sonidos que antes ignorábamos: el crujir de las hojas, el respirar de los demás, el latido propio. En ese silencio se percibe que la vida es más que el ruido con que la llenamos. La paz no llega cuando el mundo se detiene, sino cuando el alma aprende a oír su propio pulso. Recuerdo a un hombre joven que perdió su casa. Mientras removía los escombros, encontró entre la tierra una pequeña cruz de madera. La limpió con cuidado y la colocó sobre una piedra.
No dijo nada, pero su gesto bastó. No adoraba el objeto, adoraba la presencia que se mantenía. Esa cruz cubierta de polvo parecía decir sin voz: nada puede separar lo humano de lo divino, ni siquiera el temblor. He comprendido que, tras cada sacudida, se abren dos caminos, uno de desesperación y otro de humildad. Quien elige la humildad, aunque llore, encuentra sentido. Quien elige la desesperación, aunque lo tenga todo, se pierde. La humildad permite reconstruir porque nace del reconocimiento de los límites. Aceptar que no controlamos la tierra es el principio de reconciliación con ella. En la historia del mundo, cada vez que la tierra ha temblado, algo nuevo ha florecido. No solo ciudades, sino corazones. Los pueblos que conocen la fragilidad se vuelven más sabios. Saben que no hay tiempo para el odio, que las disputas pierden peso frente a la necesidad de sobrevivir juntos. Esa sabiduría silenciosa que no se enseña en libros es la que mantiene viva la esperanza cuando todo parece caído. He sentido que la tragedia, cuando se mira con fe, no destruye la relación del hombre con Dios, la purifica. Antes rezábamos por costumbre, ahora rezamos porque lo necesitamos. Antes dábamos gracias por las cosas, ahora damos gracias por el aire. Cada amanecer después del temblor es una bendición visible. Cada taza de café compartida se convierte en comunión. A veces, en las madrugadas, se escucha un ruido bajo, como un murmullo de la tierra. No asusta, solo recuerda que está viva. Y pienso que así también es el alma humana. Tiembla, se agita, busca equilibrio. No es perfecta, pero respira. Tal vez ese murmullo sea una forma de oración que la tierra dirige a su creador, un recordatorio de que toda la creación está en diálogo constante con lo divino. Italia, tantas veces herida y tantas veces renacida, se convertirá otra vez en símbolo de resistencia. Los muros volverán a levantarse, las calles volverán a llenarse de canto. Pero el alma de este país ya no será la misma. Será más consciente, más serena, más agradecida, porque quien ha visto temblar el suelo bajo sus pies aprende a caminar con más respeto, con más compasión, con más gratitud por cada paso. He pensado mucho en el llamado al silencio que brota de este acontecimiento. No es un mandato, es una invitación a dejar que el alma respire sin ruido, a escuchar a la tierra, al prójimo, a Dios. Vivimos rodeados de voces que exigen, opinan, juzgan, pero el silencio cura. Es el único espacio donde la palabra divina puede descender sin romperse. Cada piedra caída puede convertirse en altar. Cada lágrima puede ser semilla. Cada herida, puerta. Si somos capaces de mirar así lo que ocurre, entonces la tragedia se transforma en ofrenda. Dios no está en el estruendo del temblor, sino en la calma que lo sigue. Está en la fuerza que nos hace levantarnos, en la ternura que nos hace cuidar, en la esperanza que nos hace seguir. He comprendido, después de tantos años, que lo contrario de la fe no es la duda, sino el ruido. La duda puede habitar en el silencio y convertirse en luz. El ruido, en cambio, no deja espacio para nada. Por eso, ante la tierra que tiembla, el único camino es callar un poco y escuchar. En el fondo de ese silencio, el alma oye la voz más antigua del mundo, la voz de Dios que dice, sin palabras: no temas, estoy aquí. Que ese eco permanezca en nosotros cuando todo se calme. Que el silencio que hoy duele se convierta mañana en sabiduría. Que aprendamos a vivir más despacio, a hablar con menos orgullo, a escuchar con más amor. Y que cuando la tierra vuelva a moverse, nos encuentre en paz, sabiendo que nada puede separar al ser humano del amor que lo sostiene,
ni siquiera el temblor de la tierra. A veces el temblor deja más que ruinas, deja preguntas, no preguntas que busquen culpables, sino esas que nacen en lo hondo y que el alma formula con voz temblorosa. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Para qué tanto dolor, tanta fragilidad? Y en lugar de respuestas llega el silencio, pero ese silencio no es vacío, es una mirada, es Dios que no explica, pero acompaña, que no argumenta, pero sostiene. He sentido que los terremotos son como espejos que la tierra levanta frente al ser humano. En ellos se reflejan todas nuestras construcciones, nuestras ilusiones de control, nuestras prioridades. Nos muestran lo que habíamos olvidado, que no somos dueños del mundo, sino parte de él. La tierra, cuando se mueve, nos obliga a mirar lo invisible. Nos invita a recordar que cada latido del planeta es también un recordatorio de nuestra interdependencia. En las aldeas donde la destrucción ha sido más fuerte, el amanecer tiene un brillo extraño. No es la luz de la alegría, sino la luz del comienzo. La gente se levanta sin saber por dónde empezar, pero se levanta. Esa decisión silenciosa de ponerse en pie es el primer acto de resurrección. He visto rostros llenos de polvo que todavía encuentran fuerzas para sonreír, aunque sea por un instante. Esa sonrisa, tan frágil, es el rostro mismo de la esperanza. Cada día después del desastre se convierte en oración. Cuando alguien ofrece comida, cuando otro escucha, cuando los cuerpos cansados se sientan juntos al borde del camino, algo sagrado ocurre. La fe deja de ser palabra y se hace gesto. He aprendido que Dios no se encuentra tanto en las iglesias reconstruidas como en esos gestos de compasión que nacen sin plan ni discurso. En los primeros días, los niños miran todo con ojos grandes, sin entender, pero luego, cuando los adultos se calman, son ellos los que devuelven el ritmo de la vida. Juegan con piedras, inventan historias, encuentran belleza en lo que queda. El alma de un niño es una lección constante para el corazón adulto. Mientras haya juego, hay posibilidad. Mientras haya risa, la creación sigue respirando. He pensado en la memoria de la tierra. Cada grieta es una línea escrita con dolor, pero también con paciencia. Las montañas se formaron a base de movimientos, de colisiones, de heridas geológicas, y sin embargo, de esas heridas nacen los valles, los manantiales, la fertilidad. La tierra sabe que el temblor no es final, sino transformación. Si pudiéramos mirar así nuestra propia historia, comprenderíamos que toda ruptura, por dolorosa que sea, prepara un renacer. En el silencio posterior, las campanas de las iglesias que aún resisten suenan con una lentitud nueva. Cada golpe parece una plegaria. El sonido se mezcla con el rumor del viento, con el canto de las aves que vuelven. La vida no tarda mucho en reclamar su espacio. Entre los escombros crecen flores, en las grietas brota la hierba. Nada en la creación se rinde, todo insiste, todo busca volver a la luz. He visto cómo los ancianos se convierten en los guardianes del ánimo. Sentados frente a los refugios, cuentan historias del pasado, recuerdan otros temblores, otras reconstrucciones. Sus palabras no son consuelo fácil, son sabiduría vivida. Enseñan que la historia humana está hecha de pérdidas, pero también de una fuerza que no se extingue. Esto también pasará, dicen, y su voz, aunque cansada, tiene el peso de la verdad. La oración en estos días ya no necesita forma. Es suficiente con respirar. Cada respiración consciente es una forma de gratitud. He aprendido que, en medio de la tragedia, el agradecimiento no borra el dolor, pero lo vuelve soportable. Dar gracias por estar vivo, por poder ayudar, por poder escuchar, por poder mirar el cielo.
Esa gratitud sencilla es la raíz de toda reconstrucción. He comprendido que, cuando la tierra se abre, también se abren los corazones. La gente que antes no se hablaba, se busca, se abraza, se reconoce. Las manos que antes se cerraban por miedo, ahora se extienden. Hay una ternura nueva en el aire, como si el mundo, sacudido, hubiera recordado su vocación más antigua: cuidarse. En un pueblo del sur, una mujer me dijo: «Padre, antes del temblor todos vivíamos con prisa. Ahora nos escuchamos». Esa frase me acompañó durante días. El temblor detuvo la velocidad, rompió la distracción, y en ese detenerse, el alma encontró espacio para mirar de verdad. Quizás el llamado al silencio que ahora sentimos sea, en el fondo, una invitación a permanecer despiertos. El silencio no es ausencia de palabra, es plenitud de escucha. Es el lugar donde el alma percibe la respiración de Dios entre los hombres. En las catástrofes, esa respiración se vuelve más audible. Cada gesto de bondad es un soplo divino. Cada abrazo que consuela es una respuesta del cielo. No hay milagro más grande que la compasión viva en medio del dolor. He pensado que el alma humana se parece al suelo que tiembla. A veces necesita moverse para encontrar un nuevo equilibrio. Lo que no se mueve se endurece. Lo que se endurece se rompe. Por eso, aunque el temblor asuste, también purifica. Limpia lo que estaba dormido. Hace visibles las grietas donde puede entrar la luz. Cuando los días pasen y la calma vuelva, el desafío será no olvidar. El peligro más grande no es el temblor, sino la costumbre. Volver a correr, a ignorar, a olvidar la fragilidad compartida. Que el silencio de hoy no se pierda entre el ruido de mañana. Que la memoria del temblor permanezca como una oración abierta. Recordar que el mundo se sostiene en el cuidado, no en la fuerza. He sentido que en la mirada de cada persona que ha vivido esta sacudida hay una nueva comprensión. No es alegría, no es tristeza, es un tipo de sabiduría tranquila. Saben que la tierra volverá a moverse algún día, y aún así plantan flores, levantan muros, preparan pan. Esa fidelidad a la vida es el acto de fe más grande que puede ofrecer el ser humano. Y así, mientras la tierra descansa y los pueblos comienzan de nuevo, el silencio sigue extendiéndose como un manto. No es un silencio de miedo, sino de respeto. El mundo ha hablado demasiado. Ahora necesita escuchar la tierra, escuchar el corazón, escuchar a Dios que, sin hacer ruido, sigue sosteniendo todo con su paciencia eterna. Que este silencio permanezca, que se convierta en hogar, que, cuando volvamos a oír el bullicio de la vida, no olvidemos el temblor que nos recordó nuestra pequeñez. Que sepamos seguir caminando con humildad, con ternura, con esa calma que nace solo cuando uno ha visto temblar el suelo, y sin embargo, sigue creyendo que lo invisible es lo que realmente sostiene el mundo. El aire, después del temblor, huele distinto. Tiene una quietud que no es ausencia de ruido, sino una forma nueva de presencia. Es como si la tierra misma, agotada por su propio movimiento, respirara despacio, y en esa respiración el alma humana encontrará consuelo. En los pueblos golpeados por la sacudida, he visto una serenidad extraña, mezcla de tristeza y gratitud. El dolor sigue, pero ya no tiene filo. Se ha vuelto algo más profundo, más tierno, como una herida que empieza a cerrar. He sentido que, cuando todo se detiene, el silencio se convierte en maestro. Nos enseña lo que el ruido había borrado, el valor de estar vivos, la belleza de lo que permanece. Nadie sabe exactamente cómo se reconstruye una vida, pero todos saben por dónde se empieza. Por el amor, con una mano que ayuda,
con un gesto pequeño, con una palabra que sostiene. Las ciudades se levantan piedra a piedra, pero los corazones solo con ternura. He caminado por aldeas donde las campanas se rompieron, pero la gente sigue tocándolas con las manos, como quien acaricia una herida. No suenan, pero vibran, y en esa vibración muda hay algo de oración. Es el alma del pueblo diciendo, sin voz, seguimos aquí. Esa fidelidad sin ruido, esa voluntad de permanecer, es el verdadero milagro. El silencio al que llamo no es el del miedo, sino el del respeto. Respeto por lo que se perdió, por lo que todavía duele, por lo que está naciendo. Cuando el alma calla, el mundo se vuelve más claro. Se distinguen las cosas esenciales de las que sobran. Se entiende que la vida no se trata de resistir sin grietas, sino de permitir que las grietas respiren luz. He comprendido que la tierra al temblar no nos castiga, nos recuerda. Nos recuerda que el tiempo no se posee, que la existencia no se domina, que lo eterno no se compra. Nos invita a volver a lo simple, a caminar más despacio, a agradecer más a menudo. Cada temblor es una llamada a la humildad, una invitación a reconciliarnos con lo que somos, polvo amado, vida sostenida por un misterio. En una colina cercana al epicentro, vi a un grupo de personas plantar árboles donde antes hubo casas. Nadie lo mandó, simplemente lo hicieron. Plantaban sin prisa, sin certeza de verlos crecer, y pensé que ese gesto era una liturgia nueva, el acto de confiar en el mañana sin garantías. Allí, entre los surcos de la tierra rota, la esperanza tomaba raíz. He aprendido que el silencio que sigue al desastre es como un amanecer. No se impone, se insinúa. Llega despacio, con el canto de un pájaro, con la luz que toca las piedras derrumbadas. Poco a poco, la vida retoma su pulso y el miedo se disuelve en la costumbre de seguir. Cada paso sobre el suelo agrietado es un acto de fe, una declaración silenciosa de que el amor sigue valiendo la pena. La fe no consiste en no temer, sino en seguir caminando a pesar del temblor. No consiste en entender, sino en permanecer. He visto a muchos que no hablan de Dios, pero viven como si lo conocieran, ayudando, compartiendo, curando. En ellos se manifiesta la presencia que no se anuncia, la bondad que no necesita testigos. Cuando cae la noche, la tierra guarda silencio, y ese silencio se vuelve oración. No una oración de palabras, sino de respiración. El alma humana, cansada y agradecida, se apoya en esa quietud. Es el momento más puro del día, el instante en que comprendemos que, a pesar de todo, seguimos sostenidos. He pensado que cada temblor, por más devastador que sea, deja una enseñanza que no se borra. La tierra se mueve, pero el amor no. Los muros se caen, pero la compasión se queda. Y en esa permanencia invisible está la promesa de Dios. Estoy contigo, incluso cuando todo se mueve. Cuando vuelva la calma total, cuando las campanas suenen otra vez y las plazas se llenen de voces, ojalá no olvidemos el silencio que ahora nos enseña. Ojalá sigamos escuchando la voz que no se oye, pero que da vida. Esa voz que se siente en el pecho cuando el alma, cansada, se rinde a la paz. Y así, bajo el cielo de Italia que vuelve a despejarse, entre montañas que respiran y pueblos que renacen, dejo que el silencio lo diga todo, que hable por los que lloran, por los que ayudan, por los que ya descansan, que hable también por la tierra, que con su movimiento nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra pertenencia, que el mundo entero escuche ese silencio como una plegaria, no de dolor, sino de gratitud. Gratitud por la vida que insiste, por el amor que no se extingue,
por la presencia que no abandona. Y cuando las luces se apaguen y la noche llegue serena, que el corazón humano, aún tembloroso, pueda descansar en la certeza más simple, que incluso cuando la tierra se mueve, Dios no se aparta, permanece respirando con nosotros, sosteniendo el pulso invisible de toda la creación. Bajo la mirada de Dios, todo vuelve a su ritmo. El suelo se aquieta, el alma también, y en ese equilibrio nuevo nace la paz. Una paz sin ruido, sin sombra, sin fin. Una paz que no viene del mundo, sino del corazón que aprende, por fin, a escuchar el silencio.